doctora Olenka Ochoa, que también tiene participación importante en estos temas que acabamos de conversar con Esther Moreno, para analizar la presencia espiritual, el ejemplo de vida que ha dejado María Elena Moyano. Entendemos que Olenka ha trabajado y conoce de cerca muy bien, así que en estos tiempos tan difíciles, ¿cuál es el legado y el ejemplo que tienen las mujeres de hoy con otros temas, con otros problemas, pero siempre luchando porque el Estado atienda los derechos que tienen sobre todo las mujeres de los sectores más populares? Bienvenida, Olenka, por esta nueva oportunidad para hablar de María Elena Moyano. Hola, hola querido Néstor, como siempre, agradecemos estos espacios importantes que nos das. Para mí, en realidad, es un honor participar en este homenaje a María Elena Moyano y sobre todo también por la persona que me ha precedido, que es Esther Moreno, ¿no? Mi generación aprendió mucho, tanto del legado de Esther Moreno como de María Elena Moyano, porque veíamos a mujeres que se hicieron desde la base, llegaron a cargos importantes, relevantes de la política peruana y eran muy inteligentes, muy preparadas, comprometidas y además de su actividad política permanente, también estaban comprometidas con sus comunidades y sus pueblos, ¿no? Eh, Experta en seguridad y desarrollo humano, pero además también recordar a nuestros televidentes, Olenka, que ha tenido participación como ex regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, además parte de la red FEMUN, ALC Campus Pensadores Urbanos. ¿Cuál es el...? Entendemos que Olenka muy cerca ha conocido la labor de María Elena, en su gestión como dirigente de Villa El Salvador, como dirigente nacional en épocas tan difíciles como fue la del terrorismo. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es la línea que ha fijado y que está vigente en estos tiempos de María Elena Moyano? Sí, Néstor, no sé si me escuchan. Perfectamente, te estamos escuchando. Ya, Sí, ya, ok. Pensé que habíamos perdido el audio. no, perfecto, está muy Este, bien. correcto. Sí, lo que nosotros decíamos es que en mi caso fuimos autoridades metropolitanas, municipales en los 90 y nosotros aprendimos mucho de gestiones como la de María Elena Moyano como teniente alcaldesa en Villa El Salvador, como la gestión de Esther Moreno en Independencia, ¿no? Fueron personas que tempranamente fueron las primeras generaciones de mujeres valiosas que entraron a la política en Perú, cuando no había cuotas de participación femenina, cuando las dificultades eran mucho mayores, pero por eso decía que ellas nos trajeron compromiso, trayectoria, inteligencia y saber y conocimiento de gestión, ¿no? Y eso es María Elena Moyano para nuestra generación de municipalistas que nos hicimos en los 90. Nosotros pudimos ver en su momento a María Elena muy joven, haciendo mucho por su comunidad de Villa El Salvador, siendo teniente alcaldesa, y ella obviamente tenía una visión muy innovadora porque ella desde los 80 ya estaba trabajando en temas, por ejemplo, de medioambientales, estaba trabajando todo este tema de recolección de residuos sólidos, por ejemplo, ella estuvo haciendo algunas estrategias digamos, de organización para recolección de residuos sólidos cuando todavía no se hablaba mucho de esos temas. También fue innovadora en su sentido de querer conectar a las mujeres a la gestión de la comunidad y por eso que ella es una, digamos, líder nata de la FEPOMUVES, que fue esta federación histórica de Villa El Salvador, ¿no? Pero además, María Elena fue una activista política, una activista por la paz, y eso también aprendimos mucho de ella, porque ella se fajó casi siempre sola, sin ningún tipo de protección y apoyo, se fajó en su momento
para dar la lucha cara a cara y sin armas a Sendero. Cuando a ella la amenazaban, la arreglaban, tenía muchísima presencia alrededor de ella amenazante y sin embargo ella seguía caminando por el Arenal y sobre todo planteando muy fuertemente el tema de la paz y de que la política y la democracia no tiene que pasar necesariamente, no tiene que pasar por el hecho de aniquilar a tu rival, sino más bien construir democracia desde abajo, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el legado que deja María Elena, no solamente como dirigente joven, popular, de FEPOMUVES y de la seguridad alimentaria, sino sobre todo como una autoridad local y como una líder política por la paz, legado que es reconocido no solamente en Perú, sino también internacionalmente, ¿no? Y entonces yo creo que eso es la importancia y la vigencia de María Elena, que nos enseña que ser dirigente popular, venir de la base, no es venir a aprender cuando tú asumes un cargo, sino traer trayectoria, traer sobre el hombro ya un conocimiento, una experiencia de trabajo, ¿no? Y entonces yo creo que su legado va más allá de Villa El Salvador y va más allá del momento que le tocó vivir, porque tendríamos qué rico sería tener la ella en estos momentos de crisis política, porque ella tendría mucho que enseñar a las nuevas generaciones. Uh-huh. A las nuevas generaciones y sobre todo a quienes, a mujeres que tienen en estos momentos tan difíciles en el tema político, Olenka, en decisiones importantes. Hablamos de la presidenta del Congreso, hablamos de ministras que están teniendo responsabilidades y cada una manejando quizás proyectos individuales o de grupo, pero no los grandes proyectos de desarrollo que merecen las mujeres. Y para hablar solamente de un sector y no hablar de los menos favorecidos en este estado que todavía tiene deuda con los más pobres de nuestro país. ¿Cuál debería ser el comportamiento de la presidenta del Congreso, de las ministras, la ministra de Trabajo con respecto a la acusación constitucional, la nueva ministra de la Mujer, que la conocemos, Olenka, que está identificada con las mujeres? ¿Cuál debe ser el comportamiento? ¿Cuál debería, bueno, en la línea de María Elena, que es un poco difícil, sí, pero creo que... yo decía que sería muy bueno no dejar en el olvido liderazgos tan importantes como el de María Elena Moyano, Esther Rojas, ya lo dijo, Esther Moreno, muchísima gente que ha hecho patria y que ha tenido esa experiencia de vida de nacer de la base, hacerse jóvenes dirigentes y de ahí tener esa capacidad para ser gestoras, digamos, municipalistas o gestoras en otros niveles de gobierno, ¿no? Y entonces yo creo que lo que se extraña de la nueva generación, digamos, que está apareciendo es una suerte de visión país, ¿no? De compromiso país, y lo que estamos viendo lamentablemente en muchos liderazgos que están surgiendo de mujeres es que simplemente les interesa su proyecto propio o el proyecto de su partido, ¿no? No va más allá y se les nota porque en una crisis tan difícil, o sea, en momentos donde estamos pasando la pandemia, donde tenemos que recuperar el país socialmente, económicamente, donde nos enfrentamos a una pobreza extrema, donde nos encontramos a gente que vive día a día de las ollas comunes, y donde nos enfrentamos, por ejemplo, a comunidades que han perdido todo por el derrame de petróleo, necesitaríamos, ¿cierto?, una clase política que mire esos intereses, que diga, vamos a ir a la zona, vamos a compartir con la comunidad la problemática, vamos a estar en el día a día con ellos y vamos a tratar de hacer todo lo posible de lunes a domingo para que esta gente, todo el Perú, salga adelante. Y sin embargo, nos vemos lamentablemente, ¿no?, con una suerte de desenvainan los cuchillos, ¿no? Se amenazan, luego transan, porque ahora se está viendo una alianza muy peligrosa entre el Congreso y el gobierno, ¿no? Y sabemos que no es una alianza en pos de la gobernabilidad, es una alianza simplemente para que no se vayan todos, ¿no? Porque ya escucharon la voz de la calle que dice que se vayan todos. Y entonces yo creo que lo que se extraña de María Elena es ese convencimiento, esa lealtad, ese compromiso con su pueblo, ¿no? Esa voz única que frente a todo en contra, ella se alzó
y por eso la mató Sendero, porque Sendero no podía permitir una voz, ¿no?, discordante con su fanatismo, no podía permitir una voz fresca dentro de esa, digamos, esa insanía terrorista que tenían ellos, y por eso la matan, porque no podían acallarla, no había manera de acallarla y cortar los lazos profundos que ella tenía con el pueblo, ¿no? Y entonces por eso es lo que se extraña, ¿no? Se extraña ahora en la política gente que ¿cómo se llama? Que se enfrente a todo el poder para defender al pueblo, gente que se enfrenta sin armas para defender lo que ellos piensan que debe ser el desarrollo del país, y eso lo dijo muy claramente María Elena. María Elena tenía ideas muy claras de desarrollo local, tenía ideas muy claras de igualdad de oportunidades, tenía ideas muy claras de lo que debería ser el futuro del país basado en una democracia amarrada con una suerte de convivencia pacífica entre todos, ¿no? Y entonces lo que vemos ahora, si tú me preguntas, ¿no?, por lo que veo, da ganas de llorar, porque simplemente vemos egos muy inflados, ¿no? Gente que se cree que, digamos, está ahí porque se lo merece, y en realidad están ahí porque Dios es grande, ¿no es cierto? Y entonces lo que sí necesitaríamos es gente que diga, vamos a fajarnos, así nos quememos políticamente, pero si tenemos sentido de nación y sentido de país, tendríamos que ser discordantes e iconoclastas en nuestros pensamientos y decir, por acá es la ruta. Y lo que también se extraña, por ejemplo, de este gobierno que se dijo que nacía del pueblo, es que no hay mecanismos de participación, ¿no? O sea, es más fácil que una lobista entre a Palacio que, ¿no?, que en Palacio se vea, por ejemplo, ¿no?, una reunión como debería ser y se esperaba, ¿no es cierto?, de un mecanismo de participación donde estén todos los sindicatos, todos los gremios, todos los colectivos hablando cara a cara con el presidente. Y sin embargo, lo único que vemos es lobistas que entran y salen de Palacio, ¿no? Y obviamente no se dice nada. Y por otro lado, en el Congreso también, ¿no es cierto?, vemos también digamos, una presidenta, lamentablemente, acallando a una alcaldesa, y entonces ahí se ve, o sea, esa imagen ha sido tan fuerte y tan indignante, porque yo decía, esta señora presidenta del Congreso no se da cuenta que está hablando con otra persona que ha sido elegida por el pueblo y que de repente tiene más legitimidad que ella, ¿no? Y entonces eso de querer callarla porque se siente presidenta del Congreso y la otra era alcaldesa, entre comillas, ¿no?, como diciendo, tú no eres de mi nivel, es terrible, porque siempre nosotros que venimos desde el movimiento municipalista, decimos siempre, vamos a encontrar gente de los municipios que trabaja muy bien, que están muy interesados digamos, en componer los problemas, las principales demandas de sus comunidades, ¿no? Y entonces lo que ha debido hacer esta señora presidenta del Congreso es tratar muy bien a alcaldes y alcaldesas, porque ellos son también gente elegida por voto popular, ¿no? Y entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, grandes vacíos, digamos, a mí me da pena cuando a veces dicen, no, esta persona la ponemos en este cargo, no es preparada, no sabe, porque viene, no sé, la vez pasada dijo de la chacra, o que viene no sé de dónde, y ese es falaz, un argumento falaz, porque María Elena Moyano justamente era el ejemplo de una que venía del pueblo, que venía de una familia de rajaembre popular, de origen popular, pero que venía de haber hecho sus casas en pleno Arenal, en la época más difícil, y sin embargo era inteligente, era preparada y era comprometida, y no ni hacía al lado los intereses del pueblo, sino que más bien ella se enfrentaba justamente muchas veces por defender a las mujeres, por defender a los jóvenes, o por defender lo que ella creía era un camino por la paz, ¿no? Y entonces eso es lo que se extraña ahora, digamos, de las personas que están en la política. Obviamente, nadie quiere que el país se vaya al diablo ni al abismo. Entonces, ojalá, rogamos, ¿no?, que algunas personas que ahora están en el gobierno puedan sentar las bases de un gobierno con mayor participación, con mayor diálogo, porque hasta ahora no se ve eso, y sobre todo un gobierno que tenga planes. A nosotros, por ejemplo, que trabajamos mucho el tema de la seguridad y de la paz, por eso es que de nuestra red Women Peacemakers siempre hemos rendido homenaje al legado de María Elena Moyano. Nos da mucha pena las idas y vueltas del gobierno actual en materia de seguridad ciudadana, ¿no? O sea, y eso tiene que ver también con establecer la paz, Claro. porque justamente la gente quiere paz, ¿para qué? Para trabajar. Por ejemplo, Néstor, es indignante, ¿no?, que haya barrios, y eso se ha visto y se ve permanentemente, que te dicen, antes nuestros negocios, miran que vienen de la mía, que han tenido confinamiento y han tenido que cerrar, y ahora lo están reabriendo, pero dicen, ¿saben qué? Nuestros negocios solamente los
lo tenemos abierto hasta las 7, porque a partir ya de las 8, 9, esto ya es campo de nadie, vienen los asaltantes, nos pueden matar, y entonces tenemos gente, pequeños negociantes, pequeños emprendedores que limitan, ¿no es cierto?, su trabajo, justamente por el tema de que no hay paz en las comunidades. Entonces nosotros decimos, este gobierno tendría que preocuparse por la seguridad, pero también por la paz social, porque sin paz no hay desarrollo, no hay posibilidades que salgan adelante las empresas, no hay posibilidades que la gente vaya a trabajar tranquila, o lo poco que tiene lo pierde, ¿no es cierto? Porque cuántas veces vemos la persona que le roban una mochilita, le roban el celular, le roban un pequeño carro, y ese es su capital de vida, y no vemos una respuesta. Entonces a mí me da pena, porque digo, este gobierno está a la deriva en materia de seguridad, porque un día uno dice estado de emergencia, el otro se contradice, el otro dice hay que darle armas a los serenazgos, el otro dice no, hay que darle armas letales, el otro dice hay que sacar a las motos, no, pero no va a ser en todo el territorio del país. Entonces es un cambalache. Y encima dicen, porque lo he escuchado yo del ministro del Interior, diciendo, sí, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a hacer un plan. Por Dios, ¿dónde está ese señor? Si los diagnósticos ya están hechos y hay planes nacionales de seguridad, hay planes subnacionales de seguridad, está el CONACET, que es este gran espacio justamente de coordinación nacional para la seguridad. Entonces, no estamos en tiempos de hacer diagnósticos, no estamos haciendo en tiempos de inventar la pólvora, simplemente tendría que haber, ¿no es cierto?, que la hay en los organismos públicos, que ya saben el diagnóstico y que ya saben que hay planes que aplicar, ¿no? Y entonces yo ahí digo, qué pena me da porque veo algo a la deriva, y encima, ¿no es cierto?, vemos al otro poder del Estado, que es el poder legislativo, ¿no es cierto?, también perdido en sus propios entrampamientos, ¿no? Y que no le interesa hablar de seguridad, no le interesa hablar de paz, no le interesa hablar de reactivación económica, porque lo único que les interesa es poner su cuota de poder en el gobierno, ¿no? Y entonces ahí es por eso es importante, ¿no?, recoger este legado de María Elena Moyano, que murió, porque eso hay que tenerlo claro, que murió para traerle paz al Perú. ¿Y por qué lo decimos? Porque es gracias a su sacrificio, ¿no? Porque ella se sacrifica. Recordemos que ella, por eso esta semana se le está rindiendo homenajes tanto en Perú como en el extranjero, porque ella es una heroína por la paz, se le está rindiendo homenaje, porque acuérdate que ella sale en pleno, ¿no?, paro armado. De repente las nuevas generaciones no saben esto, pero nuestra generación, nosotros teníamos días, ¿no?, donde no podías salir porque Sendero estableció los paros armados y era prohibido, el que salía te mataban. Y María Elena, para darle la contra, ¿no es cierto?, sale un día antes de su muerte, sale, ¿no?, sale valerosa con un grupo de vecinos portando banderas de la paz, ¿no?, justamente para hacerle frente políticamente a Sendero, y al día siguiente la mata, ¿no? Y es ese sacrificio, esa muerte cruel, que hace que se caiga, ¿no es cierto?, como naipes, ese cuento chino de Sendero, que era un movimiento que venía del pueblo. Mentira, lo único que querían era hacer, ¿no es cierto?, hacer una suerte de círculo vicioso con el vicioso de su dirigente, que lo único que se le pasaba era tomando y bailando, ¿no es cierto?, con su séquito más cercano, ¿no? Y quería imponer acá sus ideas fanáticas. Entonces, el sacrificio de María Elena, ¿no?, es que acuérdate que se abre, ¿no es cierto?, un escándalo internacional, la gente en el Perú se moviliza, la gente se moviliza y dicen, ¿cómo es posible que hayan matado a una dirigente joven, autoridad, madre de 2 hijos? ¿No? Y entonces ahí el legado de María Elena también es el quiebre político, ¿no?, e internacional de Sendero Luminoso. Entonces le debemos mucho, pero yo por eso te agradezco mucho por esta oportunidad, porque me has permitido, ¿no?, que haya, digamos, que yo hable después de una dirigente de peso, que me encantaría que esté otra vez activamente, que es Esther Moreno, ¿no?, porque la tiene clara políticamente, pero por otro lado, que nos permite decir, tendríamos que tener no solamente en el recuerdo, sino decir qué hizo ella, cómo era ella, para que aprendan estas nuevas generaciones que están en la política. Y entonces, repito, María Elena, una mujer de pueblo, pero era inteligente, se preparó, tenía trayectoria, experiencia, tenía compromiso, y cuando entró a la municipalidad, no dijo, ay, voy a aprender, no, puso en juego su experiencia, la experiencia que ganó en la comunidad. Y por eso también es que acuérdate que Villa El Salvador era muy reconocido internacionalmente como una municipalidad, ¿no es cierto?, innovadora, de buenas prácticas.
Ella es un ejemplo vivo Michela Juárez. de que el hecho de ser del pueblo no es pretexto para no hacer nada y ser un don nadie en la política. Una persona de pueblo, con experiencia barrial, sabe mucho porque justamente ha trabajado por su barrio. Allá otros que se dicen del pueblo y no trabajan por el pueblo. Perfecto. Excelente análisis, mejores conclusiones y un, creo, justo y merecido homenaje a María Elena. No olvidemos también a la señora Rosado de la zona de Huaycán, que también es un ejemplo importante. Vamos a tener oportunidad de hablar de estas mujeres nuevamente el Día Internacional de la Mujer, que ya está en la primera semana de marzo. Yo creo que es importante señalar dos temas más como reflexión final, con el agradecimiento, Olenka, por esta reflexión, porque los jóvenes de ahora no saben lo que se ha vivido y lo que representa hoy María Elena Moyano y lo que representó en su momento también con este enfrentamiento al terrorismo de una banda de delincuentes, que es lo que finalmente trató de subvertir el orden en nuestro país. ¿Cuáles son las reflexiones finales en estos tiempos con este ejemplo de María Elena Moyano para quienes están en el Congreso de la República y para quienes están en la función pública elegidas o designadas? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen en estos tiempos tan difíciles, con un gobierno precario, con un gobierno difícil, y que lo cierto es que las expectativas todavía van a esperar para los más pobres y sobre todo para las mujeres pobres de nuestro país, Olenka? Mira, yo creo que lo más importante, ¿no? Es también, fíjate, reconocer que María Elena también es una persona que venía de partidos, ¿no? Eso es importante, porque no era solamente, ¿no?, una dirigente joven que se forma en la comunidad, era activista política, era de partidos, y entonces yo quiero ahí llamar la reflexión, que ahora, antes, yo también que he sido, acuérdate que yo he sido regidora metropolitana con Alberto Andrade, ¿no?, que fue mi maestro en temas municipales. Lo que quiero recordar es que antes los partidos políticos eran formadores, justamente, ¿no? Lo que se extraña, o sea, cuando dicen, Kim, ¿dónde se aprende a gobernar? Se aprende con los partidos políticos, porque antes eran eso, formadores, ¿no es cierto?, de gestores públicos, eran captadores de talentos, eran, digamos, eran un filtro, ¿no?, de la sociedad para la política. Entonces teníamos, por eso, si tú ves los congresos anteriores, estoy hablando de los 80, los 90, los municipios, en realidad para llegar a ciertos cargos tú tenías que haber hecho muchas cosas en tu vida profesional, en tu vida comunitaria, ¿no? Pero sin embargo, antes los partidos políticos, ¿no?, que eran captadores de talentos, eran formadores de políticos, ahora simplemente se han vuelto así como captadores de comisionistas, ¿no?, o de aportantes. Porque lo que vemos es gente impresentable, ¿no?, que sale candidatas de los partidos, tú dices, ¿de dónde los han sacado? Y entonces, claro, la única respuesta es que han puesto un aporte importante para la campaña. Es la única justificación para que salga tanta gente impresentable, ¿no?, que no sabe, como se dice, ni hablar. Y eso es una vergüenza, porque también ahí recuerdo que María Elena era una oradora de polendas. Yo siempre, en lo poco que yo era una joven, yo la veía una estrella, ¿no? Siempre yo me acuerdo que cuando había un meeting y ella hablaba, te incendiaba la pradera, porque qué verbo tan bien hecho, qué ideas tan claras, y era una mujer de pueblo, ¿no? En cambio ahora vemos gente que dice, no, porque no, y no saben ni hablar un A con un B, pésimos, ¿no es cierto? Y entonces ahí yo creo que en la memoria de María Elena habría que también decir, con estos partidos políticos tal como están, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos que hacer una reforma radical de los partidos políticos, porque ya sabemos que no son captadores de talentos, son captadores de fondos, ¿sí? Porque vamos a repetirla, ¿no? Se vienen las próximas elecciones y siempre va a ser lo mismo y cada vez peor, ¿no? Y entonces lo que tendríamos que decir la ciudadanía activa es decir, no señores, ya nos cansamos de estos partidos y abrir nuevos mecanismos, como yo te decía en algún momento en México, por ejemplo, hay también algunos mecanismos de candidatos de movimientos ciudadanos. Y en Chile creo que ha habido. Y entonces tendríamos que decir eso, ¿no? Que, por ejemplo, los
o los gremios, por decirte, de artistas, de gente activista por la cultura, puedan poner candidatos, ¿no? Que la gente, por ejemplo, los empresarios, ¿no? Los grandes empresarios, los pequeños empresarios, digan, de acá, de esto, por ejemplo, de esta ruta enorme de gran emprendimiento que hay en Perú, vamos a sacar a nuestros propios delegados, que los jóvenes que son activistas digan, ¿no? Vamos a poner a nuestros delegados, que los ambientalistas digan, vamos a poner, y así, porque ya estos partidos tal como están no nos representan y cada vez nos hunden más, ¿no es cierto?, en el abismo, somos como el Titanic, ¿no? Sabemos que vamos de frente a chocar con un iceberg y seguimos apostando por el mismo Titanic que son los políticos, ¿no? Entonces, creo que el legado de Marielena va en eso, ¿no? De que ella fue una excelente política, excelente dirigente y tenía muy clarito una visión del país, que ahora no lo vemos en muchos políticos que están activos en este momento. Un gran ejemplo de María Elena Moyano. Gracias, Olenka, por esta oportunidad. Gracias en nombre de nuestros televidentes, especialmente de las televidentes, que también tienen una responsabilidad. Hay que formarse, hay que capacitarse, hay que estar preparados para asumir responsabilidades en defensa de la vida. El desarrollo humano es importante. Gracias, Olenka. Estaremos conversando, si no el Día Internacional de la Mujer, el 5, quizás un día antes, vamos a ver, va a depender de los tiempos. Agradecer. Sí, seguro que nos vamos a ver antes porque no sabemos cómo va esta crisis, entonces seguro correcto, que nos vamos a ver. Correcto, sí, eso sí es cierto. Gracias a ti, gracias también a la ex alcaldesa Esther Moreno, que sigue en actividad, sigue haciendo política, porque hubo una pregunta de una televidente y lo respondió. Sigue activando en Nuevo Perú y creo que son las mujeres valiosas que necesitamos en estos tiempos tan difíciles. Gracias, Ames. Gracias, Olenka. Gracias. Un abrazo.